Nunca pensé que sería el hombre con la vida perfecta. Como técnico de emergencias sanitarias durante 15 años, he visto demasiada sangre y caos como para creer en cuentos de hadas. Me llamo Antonio Vega y, a mis 44 años, me he acostumbrado al peso de las tragedias ajenas. He sostenido a niños moribundos, consolado a viudas ancianas y reanimado a adolescentes con sobredosis. El trabajo te endurece, pero hay orgullo en saber que tus manos marcan la diferencia. Nuria llegó a mi vida como una revolución silenciosa. Entré en su librería un martes lluvioso, buscando refugio más que literatura. Ella sonrió desde detrás de una pila de novelas históricas, con su cabello oscuro enmarcando unos ojos inteligentes. «Déjame adivinar», dijo con tono divertido. «No eres un gran lector». No lo era, pero compré 3 libros ese día solo para escuchar sus recomendaciones. Nuestro noviazgo no fue dramático ni apasionado. Fue constante, como encontrar tierra firme tras años en el mar. A ella no le impresionaba mi uniforme ni mis historias. En cambio, escuchaba cuando hablaba del desgaste de los turnos de noche y me secaba las lágrimas cuando perdía a un paciente que no podía salvar. Con Nuria no tenía que ser el héroe, podía ser simplemente Antonio. Nos casamos en una pequeña ceremonia junto a un embalse. Sus padres pensaban que ella se conformaba con alguien sin ambición, un tipo de clase trabajadora con sangre bajo las uñas. Quizás tenían razón, pero a Nuria nunca pareció importarle. Construimos nuestra vida en un modesto chalet, adosado de 2 plantas, con un jardín que ella cuidaba como si guardara los secretos del universo. Cada domingo por la mañana teníamos un ritual. Café solo para mí, té Earl Grey para ella, y pan de masa madre fresco de la panadería de la calle de abajo. Yo leía la sección de deportes mientras ella devoraba reseñas literarias. A veces, nuestras rodillas se tocaban bajo la mesa y ella levantaba la vista con esa sonrisa que me hacía sentir que había ganado algo precioso. Decidimos pronto no tener hijos. No fue una elección dolorosa, más bien práctica. Mi horario era impredecible y a Nuria le encantaba la libertad de los viajes espontáneos de fin de semana y las noches tranquilas. Nos teníamos el uno al otro, y eso parecía suficiente. Durante 15 años pensé que éramos sólidos. Cuando trabajaba turnos de 24 horas, la imaginaba esperando, creando un hogar que se sentía como un santuario. A veces me perdía cumpleaños y aniversarios, pero ella nunca se quejaba. La lealtad era nuestra promesa tácita, los cimientos sobre los que creía que construíamos. En los largos trayectos a casa tras turnos difíciles, la duda se colaba ocasionalmente. ¿Daba yo lo suficiente? ¿Se sentía sola en esas horas vacías mientras yo estaba inmerso en la crisis de otra persona? Resentía las llamadas que me alejaban de cenas, mesas y camas calientes. Sacudía esos pensamientos porque Nuria siempre me recibía con la misma sonrisa cuando cruzaba la puerta. Éramos un equipo. O al menos, eso pensaba. Pero la traición no siempre envía advertencias. A veces te golpea y te saca el aire del pecho en un instante. Y cuando lo descubrí, casi me mató. El turno del martes terminó temprano. Un regalo raro en mi línea de trabajo. El día había sido brutal. Un accidente múltiple en la autovía. Un niño con convulsiones. Un anciano que no sobrevivió a pesar de 40 minutos de RCP. Me dolían los hombros por el peso físico y emocional, pero iba a casa con Nuria 3 horas antes de lo previsto, y solo ese pensamiento aligeraba mi paso. Paré en la bodega cerca de casa. A Nuria le encantaba su Ribera del Duero de producción local. Decía que sabía a moras y susurraba secretos. La botella era cara, pero quería ver su cara iluminarse cuando se la presentara. Una pequeña disculpa por todas las noches que no estuve allí. Nuestra casa estaba en una calle tranquila, de esas donde los vecinos saben los nombres de los demás, pero respetan la privacidad. El arce en nuestro patio delantero acababa de empezar a ponerse rojo en los bordes. Nuria había plantado bulbos de tulipán a lo largo del camino el fin de semana pasado, prometiéndome una explosión de color en primavera. Entré en el garaje a las 21:17. El coche de Nuria estaba allí, y también otro, un Audi negro elegante que no reconocí. Probablemente un amigo o uno de los miembros de su club de lectura. Pensé que no había mencionado tener compañía, pero claro,
Ella no me esperaba en casa. La puerta principal se abrió con su chirrido familiar. La casa estaba más oscura de lo habitual. Solo una lámpara encendida en el salón, la novela de Nuria, abandonada en la mesa de centro, sin voces desde la cocina, sin sonidos de conversación. Nuria, llamé, dejando el vino en la encimera. Ninguna respuesta. Fue entonces cuando noté el silencio, no la tranquilidad cómoda de nuestro hogar, sino algo tenso y antinatural. Y entonces, rompiéndolo, una risa. La risa de Nuria, pero diferente de alguna manera, más aguda, más entrecortada, seguida de un murmullo bajo que definitivamente no era femenino. Mi cuerpo registró la verdad antes de que mi mente la alcanzara. Mi estómago se retorció en un nudo duro. Mis manos se pusieron frías y húmedas. Algo primario en mí, ya lo sabía, incluso mientras mi mente consciente buscaba explicaciones inocentes. Me paré al pie de nuestra escalera, escuchando. Los sonidos eran inconfundibles ahora, crujidos rítmicos, gemidos suaves, la voz de Nuria susurrando palabras que no podía distinguir, pero que entendía demasiado bien. Cada paso subiendo las escaleras se sentía como escalar una montaña. Mis piernas eran de hormigón, mi pecho comprimido por un peso invisible. Noté detalles con extraña claridad. Un rasguño en la pared que pretendía pintar, la ligera holgura del tercer escalón que siempre chirriaba a menos que supieras evitarlo. Las fotos familiares alineadas en la escalera. Nuria y yo, en momentos más felices, congelados en el tiempo. A mitad de camino vi la primera prueba. La blusa de Nuria descartada en el descansillo, seda azul marino que le había regalado por su cumpleaños. Luego vino el cinturón de un hombre, luego sus zapatos, luego los de él. Un rastro de traición que conducía a la puerta de nuestro dormitorio. Mi teléfono estaba en mi mano, sin pensamiento consciente. Abrí la cámara, pulsé grabar. Alguna parte de mí, la parte que no se ahogaba en el shock, sabía que necesitaba pruebas, evidencia, algo sólido a lo que aferrarme cuando mi mundo se disolvía a mi alrededor. La puerta del dormitorio estaba ligeramente entreabierta, una franja de luz cálida derramándose en el pasillo. La empujé más, las bisagras misericordiosamente silenciosas, y allí estaban en nuestra cama. La cama para la que había ahorrado durante 3 meses, porque Nuria quería una con un cabecero adecuado. Su cuerpo desnudo estaba envuelto alrededor del suyo, su cabeza echada hacia atrás en un placer que yo pensaba que estaba reservado para mí. La cara del hombre estaba vuelta, pero podía ver sus manos sobre su piel, reclamando territorio que creía que era solo mío. El mundo se inclinó lateralmente. Mi visión se redujo a esa única escena, todo lo demás desvaneciéndose a negro en los bordes. 15 años de matrimonio colapsaron en ese único cuadro de traición. El peso de ello dobló mi columna, aplastó mis pulmones, detuvo mi corazón por lo que pareció una eternidad. Debería haberme alejado, debería haber dado la espalda, pero la verdad es que no pude. Y lo que hice a continuación nos perseguirá a todos para siempre. El tiempo se fracturó. Un momento estaba congelado en la puerta, al siguiente estaba cruzando la habitación, agarrándolo por el hombro y tirando de él hacia atrás, quitándoselo a mi mujer, fuera de mi cama. Cayó al suelo con un grito de sorpresa. Todo, extremidades agitadas y confusión. ¡Antonio!, gritó Nuria, su voz perforando el aire. Se apresuró a buscar la sábana, cubriéndose como si la modestia importara ahora. «¡Oh, Dios mío! No se supone que debías estar en casa», gritó en pánico. «No se supone que debías estar en casa. No, esto no es lo que parece. Puedo explicarlo. Simplemente, no tenías que pillarme». El hombre, más joven que yo, noté con un cuerpo esculpido en el gimnasio y cabello cuidadosamente peinado, intentó levantarse. Mi puño conectó con su mandíbula antes de que llegara a la mitad. El impacto viajó por mi brazo, el dolor floreciendo en mis nudillos, pero apenas lo sentí a través de la adrenalina. «¿Quién demonios eres?», exigí, aunque realmente no importaba. Él levantó las manos defensivamente. «Mira, tío, no sabía que estaba casada», tartamudeó desesperadamente. Otra mentira. Las paredes de nuestro dormitorio estaban cubiertas de fotos. Nuestro retrato de boda colgaba directamente frente a la cama. Este hombre tenía a mi mujer bajo mi cara sonriente.
Lo golpeé una y otra vez. Su nariz crujió bajo mi puño, sangre rociando el suelo de madera. Años de levantar pacientes me habían dado una fuerza que él no esperaba. Cayó hacia atrás, acobardado ahora. «Por favor», suplicó, la sangre burbujeando entre sus labios. «Por favor, para». Nuria gritaba, tirando de mi brazo. «Antonio, para, lo vas a matar, para», suplicaba frenéticamente. Su tacto quemaba como ácido. Me la quité de encima y ella tropezó contra la cómoda, tirando objetos al suelo. Entre ellos, lo vi, mi navaja táctica de emergencias, la que usaba para cortar cinturones de seguridad, ropa, cualquier cosa que se interpusiera entre yo y salvar una vida. La mantenía lo suficientemente afilada como para cortar tela vaquera con mínima presión. La alcancé, el peso familiar en mi palma. La habitación quedó en silencio, excepto por nuestra respiración, la mía controlada y deliberada, la de Nuria en pánico, la de su amante húmeda y gorgoteante, a través de su nariz rota. «Antonio», susurró Nuria, con los ojos fijos en la navaja, «por favor, piensa en lo que estás haciendo». La miré, realmente la miré. Esta mujer con la que había compartido mi vida durante 15 años, de repente parecía una extraña. En ese momento, vi todas las mentiras detrás de sus ojos, todas las noches que me había dado la bienvenida a casa, mientras llevaba el toque de otro hombre en su piel. «Estoy pensando», dije, mi voz extraña y distante para mis propios oídos. «Estoy pensando en la lealtad, en los votos, en el respeto». Me volví hacia su amante, que intentaba arrastrarse hacia la puerta, dejando un rastro de sangre en nuestro suelo. Lo agarré por el pelo, tirando de él hacia atrás. «No», gimió desesperadamente. «Por favor, no, nunca la volveré a ver. Lo juro por Dios». Nuria lloraba ahora, el rímel corriendo por su cara. «No significó nada, Antonio. Fue solo físico. Te quiero, sabes que te quiero». Ella sollozó. La rabia que surgía a través de mí no era caliente. Era fría como el hielo y calculadora. Sin dudarlo, agarré los genitales del hombre con mi mano izquierda y con la derecha hice un corte decisivo con la navaja. Su grito fue inhumano. El de Nuria fue peor. Un sonido agudo y fino de puro horror al ver lo que había hecho. La sangre pulsaba ante mis ojos, entre sus piernas, oscureciendo las tablas del suelo debajo de él. Sostuve la pieza cercenada, todavía caliente, y contrayéndose en mi mano. «Esto», le dije a Nuria, con la voz firme a pesar del caos que nos rodeaba, «es lo que vale tu aventura». Ella tuvo una arcada, dándose la vuelta. El hombre se había desmayado, su cuerpo entrando en shock. El sanitario en mí notó que no se desangraría. Había cortado limpiamente, evitando la arteria femoral. Al marido en mí no le importaba si vivía o moría. Caminé con calma hacia nuestro baño, las súplicas de Nuria siguiéndome como un fantasma. Dejé caer la carne en el inodoro y tiré de la cadena, viéndola desaparecer en un remolino carmesí. El simbolismo no se me escapó. Tirar por el desagüe la misma cosa que había destrozado mi vida. De vuelta en el dormitorio, Nuria estaba frenéticamente al teléfono, llamando al 112. Me miró, con terror en los ojos. «¿Qué has hecho?», susurró horrorizada. «¿Qué has hecho?». Me senté en el borde de la cama, la navaja todavía en mi mano, la sangre enfriándose en mi piel. La rabia había disminuido, dejando solo una certeza hueca a su paso. «No», la corregí firmemente. «¿Qué has hecho tú, Nuria?». Cuando la policía finalmente llamó a mi puerta, no luché, no corrí, simplemente abrí, con sangre todavía en mis manos, y dije con calma, «Fui yo». La policía irrumpió con las armas desenfundadas, gritando órdenes que resonaban en las paredes de nuestro hogar. Una vez pacífico, me arrodillé como me indicaron, manos detrás de la cabeza, cara presionada contra el suelo de madera, todavía caliente con sangre. Las esposas mordieron mis muñecas, el metal frío contra una piel que se sentía afiebrada y extraña. Nuria estaba en el pasillo envuelta en una manta, su cuerpo convulsionándose con sollozos. Él simplemente llegó a casa y, «Oh Dios, hay tanta sangre», tartamudeaba entre sollozos. «Señora, por favor retroceda». Un agente le indicó mientras su compañero me cacheaba. Los sanitarios pasaron corriendo. «Colegas»,
con los que había trabajado solo unas horas antes. Paco, que había compartido incontables cafés de medianoche conmigo durante turnos largos, no me miró a los ojos mientras llevaba su kit de trauma escaleras arriba. Escuché su voz profesional haciendo preguntas de evaluación. Sentí el peso de su incredulidad flotando en el aire. «¡Madre mía!», llegó su exclamación de asombro desde nuestro dormitorio. Mientras me llevaban al coche patrulla, los vecinos se reunieron en sus jardines, en albornoces y zapatillas, caras iluminadas por luces rojas y azules parpadeantes. La señora García, de al lado, se agarraba el pecho horrorizada. Los Rodríguez susurraban detrás de manos ahuecadas. Esta gente que nos había saludado en las barbacoas del vecindario, ahora me veía arrastrando los pies hacia un coche policial, esposado, mi camisa empapada con la sangre de otro hombre. En la comisaría, me fotografiaron desde todos los ángulos, catalogando salpicaduras de sangre y heridas defensivas en mis nudillos. Me quitaron la ropa, me dieron un uniforme que olía a detergente industrial. El inspector Garrido, un hombre robusto con ojos cansados, se sentó frente a mí en la sala de interrogatorios. «¿Quiere contarme qué pasó esta noche, señor Vega?», preguntó, con voz neutral pero mirada penetrante. «Encontré a mi mujer en la cama con otro hombre», dije rotundamente. «Le corté el miembro con mi navaja de trabajo». Garrido no se inmutó. «¿Estaba esto planeado? ¿Sabía de la aventura antes de esta noche?», presionó. «No, llegué a casa temprano». «Sorpresa», respondí. Mi risa sonó hueca incluso para mis propios oídos. «Entonces, esto fue espontáneo», continuó. «Sí», respondí. «Pero eligió no hacer daño a su mujer», observó. Lo miré directamente. Mi problema no era con su cuerpo, era con el de él. Me estudió durante un largo momento. «Usted es técnico sanitario. Sabía exactamente lo que estaba haciendo, ¿verdad? Sabía cómo asegurarse de que no se desangrara inmediatamente», afirmó. No respondí. «No hacía falta». «¿Dónde está el órgano extirpado?», preguntó cuidadosamente. «Tiré de la cadena», respondí simplemente. Suspiró, garabateando notas. «Señor Vega, se da cuenta de que se enfrenta a cargos graves, lesiones agravadas, mutilación, posiblemente intento de homicidio dependiendo del humor de la fiscalía», advirtió. Asentí una vez. «No parece preocupado», observó. «Debería estar más histérico. ¿Ayudaría eso a mi caso?», respondí. «La mayoría de las personas en su situación muestran algún remordimiento», notó. «No lo siento», dije simplemente. «Lo haría de nuevo». Supe, más tarde, que el amante de Nuria sobrevivió. Borja Montero, 36 años, representante de ventas farmacéuticas. Nunca nos habíamos conocido, pero había estado en mi casa al menos 7 veces en los últimos 3 meses. Según el testimonio eventual de Nuria, se sometió a múltiples cirugías, pero nunca sería el mismo. La ironía de que mi formación médica hubiera asegurado su supervivencia no se me escapó. Nuria solicitó el divorcio 2 semanas después de mi arresto. Su declaración a la policía la pintaba como una víctima, atrapada en un matrimonio sin amor con un hombre cuyo trabajo lo consumía. Afirmó que yo había estado emocionalmente distante, que ella se había sentido sola durante años. Quizás había verdad en eso, pero la soledad no es traición. La soledad no justifica convertir nuestra cama en la escena de un crimen. Mi abogado de oficio presionó por un acuerdo, citando angustia emocional extrema y mi historial previamente impecable. La acusación no se sentía generosa. Al final, acepté. 7 años por lesiones graves y mutilación criminal. El juez calificó mis acciones de bárbaras y un retroceso a la justicia medieval. Permanecí impasible mientras se leía la sentencia. Nuria se sentó en la sala del tribunal durante la sentencia. Ojeras oscuras bajo sus ojos, cabello tirado hacia atrás severamente de su cara. No habló, pero su presencia fue declaración suficiente. Me pregunté si visitaba a Borja en el hospital, si le sostenía la mano mientras él aprendía a orinar a través de un tubo. Me pregunté si valió la pena. Mientras me llevaban, Nuria finalmente captó mi mirada. Algo pasó entre nosotros. No perdón, ni siquiera comprensión, solo el reconocimiento del páramo que habíamos creado juntos. Ella con su traición, yo con mi venganza. No miré atrás mientras las puertas del tribunal se cerraban detrás de mí.
Nuestro matrimonio había terminado mucho antes de que yo entrara en ese dormitorio. La única diferencia era que ahora ambos lo sabíamos. Y así es como cambié mi hogar por una celda. Pero la cosa es esta: incluso tras las rejas, duermo más tranquilo de lo que nunca lo hice a su lado. La comida de la prisión sabe a cartón empapado en agua salada. Los colchones son lo suficientemente finos como para sentir el marco de metal debajo. Por la noche, el bloque de celdas nunca se calma verdaderamente. Alguien siempre está roncando, llorando o masturbándose con fricción desesperada contra las sábanas. El tiempo se estira como un chicle, pegajoso y sin forma. Los días sangran en semanas y en meses. Llevo aquí 18 meses ya. Mi uniforme es gris en lugar del azul de sanitario que usé durante casi 2 décadas. Mis manos, una vez lo suficientemente firmes para poner vías en venas colapsadas, ahora tienen callos diferentes de empujar cubos de fregona y levantar pesas en el patio. La historia de lo que hice viajó a través de estos muros antes que yo. En la jerarquía de la prisión, mi crimen me ganó una posición inusual. Algunos hombres me temen, otros me respetan, la mayoría simplemente me deja en paz. Ese es Vega, les he oído susurrar. Le cortó la polla al novio de su mujer. La verdad se distorsiona con cada narración, pero la esencia permanece. No soy un hombre con el que meterse. Trabajo en la biblioteca de la prisión ahora. La ironía no se me escapa. Rodeado de libros como Nuria, lo estuvo una vez. A veces me pregunto si ella se quedó con la librería o si eso también se convirtió en daño colateral de nuestra destrucción mutua. Leo más de lo que nunca hice cuando estábamos casados. Dostoyevsky, Camus, autores que entienden algo sobre el crimen y el castigo, sobre las acciones y su peso. Nuria visitó una vez, 6 meses después de que llegué. Había perdido peso, sus clavículas afiladas bajo su blusa. Nos sentamos uno frente al otro en la sala de visitas, rodeados de otras relaciones rotas, tratando de navegar nuevos límites. Me mudo a Galicia, me dijo en voz baja. Un nuevo comienzo, asentí. ¿Qué había que decir? Lo siento, ofreció finalmente. No por presentar cargos, sino por lo de antes, por mentir. ¿Sigues viéndole?, pregunté, pronunciando mis primeras palabras de nuestra visita. Ella se estremeció. No, se está recuperando en terapia, respondió vacilante. ¿Física o psicológica?, presioné. Ambas, respondió. Asentí de nuevo. Nos sentamos en silencio hasta que un guardia anunció que las horas de visita terminaban. Mientras se levantaba para irse, vaciló. ¿Alguna vez piensas en lo que habría pasado si simplemente te hubieras alejado esa noche? ¿Si simplemente hubieras pedido el divorcio como una persona normal?, preguntó. La miré. Realmente la miré. La mujer alrededor de la cual una vez construí mi mundo, ahora parecía pequeña y desconocida. Todos los días, admití. Pero no me arrepiento. Ella nunca volvió después de eso. He perdido todo lo que una vez me definió. Mi carrera, mi hogar, mi libertad, mi mujer. Pero extrañamente, nunca me he sentido más seguro de quién soy. Hay claridad en las consecuencias, en aceptar el precio de tus acciones sin pestañear. A veces, por la noche, la sonrisa de Nuria destella en mi memoria. No la mujer que pillé en nuestra cama, sino la librera que una vez recomendó novelas sobre segundas oportunidades. En esos momentos, el dolor visita brevemente, un fantasma de lo que podría haber sido, pero pasa rápido, reemplazado por la dura verdad que se ha convertido en mi ancla. La lealtad, una vez rota, no se puede reparar. Sé lo que la gente piensa, que soy un cuento con moraleja, un hombre que se quebró, cuyos celos lo volvieron monstruoso. Quizás tengan razón, pero desde donde yo estoy, cada jugador en esta historia tomó su elección. Nuria eligió la traición, Borja eligió a la mujer de otro hombre. Yo elegí la venganza. No soy la víctima, aquí soy la consecuencia. Y así, hemos llegado al final de la historia de hoy. ¿Fue lo que esperabas o dio un giro que no viste venir? Tengo curiosidad por escuchar tus pensamientos. Compártelos en los comentarios de abajo y comencemos una conversación. Si esta historia te mantuvo enganchado, asegúrate de darle a ese botón de me gusta. Y si eres nuevo aquí o simplemente aún no te has suscrito, ahora es el momento perfecto para unirte a nuestra comunidad.
Te traigo historias frescas y cautivadoras todos los días. Así que haz clic en ese botón de suscripción y activa las notificaciones para que nunca te pierdas nada. Gracias por ver y nos vemos en la próxima.